A continuación vamos a darle solución al circuito mostrado aplicándole divisor de corriente. De manera recordatoria voy a primeramente a darle solución a este circuito, pero aplicándole la ley de corrientes de Kirchhoff. Ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Obviamente al nodo superior. Recuerden pues que el objetivo es primeramente indicar en el propio circuito el comportamiento de las corrientes. En este caso, aquí en este punto, en este nodo que es el mismo a este y es el mismo a este, va a entrar esta corriente, es la corriente de la fuente, y de ahí se va a separar una corriente que va a pasar por R de 4 y una corriente que va a pasar por R de 2. Y otra aquí, una corriente que va a pasar por R de 8. Entonces, si le aplico la ley de corriente de Kirchhoff a este al nodo superior, voy a encontrar un voltaje, un más V. Recuerden que en la parte inferior tenemos otro nodo, pero se considera como el nodo a tierra. Entonces, si aplico la ley de corriente de Kirchhoff, me dice que todo lo que entra en la corriente de la fuente es igual a todo lo que sale. Está saliendo corriente en R4, está saliendo la corriente en R2 y por último la corriente en R8. Sustituimos la ley de Ohm, corriente de la fuente, a esta ecuación de equilibrio. Va a ser igual, corriente es igual al voltaje entre resistencia. Nuevamente ley de Ohm, voltaje entre resistencia, nuevamente ley de Ohm, voltaje entre resistencia. Con esta igualdad o esta sustitución podremos ver claramente que el voltaje al cual se encuentran todos los elementos, es decir, estos elementos más o menos se encuentran al mismo voltaje. Siguiendo acá, corriente de la fuente, voy a separar 1 entre R4, V, para que se conviertan así como en fracciones. 1 entre R8, fracción V. Sustituyo valores, vamos a sustituir valores numéricos. Corriente de la fuente, le estamos metiendo 21, 1 entre 4, V, 1 entre 2, más 1 entre 4, en función todos de V. Factorizamos, un cuarto, un medio y más un octavo en función de V, 21, igual. Si sumamos estas interpretaciones fraccionarias, tendríamos lo siguiente. Lo coloco por aquí, un cuarto, un medio, un octavo, mínimo con un múltiplo, creo que es el 8. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 8? 2 veces por su numerador. Más, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 8? Creo que 4 veces por su numerador, es 1. Operador, más. Por último, ¿cuántas veces cabe el 8 en el 8? 1 por su numerador, 1 y 1. 2, 4 ya multiplicado, más 1 por 1, 1, 8, y esto va a ser 2 y 4, 6, y 1, 7, 7 octavos, 7 octavos, 7 octavos de V. Si ustedes recuerdan, todo este elemento está multiplicando, va a pasar dividiendo por acá, 21 entre 7 sobre 8, 7 sobre 8, es igual a V. Voy a desprender, lo voy a colocar como si fuera una parte fraccionaria, 1 entre 7 sobre 8 de 21 igual a V. Ya está. Esta es una opción, y de esta opción que acabo de despejar puedo observar que 1 entre 7 octavos es igual a la resistencia total o equivalente que siente el circuito, resistencia total, pero pues obviamente todos en paralelo. Todas las resistencias en paralelo es 1 sobre 7 octavos. De aquí puedo observar, antes de aquí, puedo observar que este 8 está dividiendo, pasa por acá multiplicando, 8 por 21, entre este 7 quedó multiplicando V, pasa por acá dividiendo, es igual a V. Viéndola de derecha a izquierda, de aquí para acá, puedo dividir 21 entre 7, queda 3, 21 entre 7, 3, por lo tanto el voltaje es igual,
8 por 3, 24 volts. Entonces este es el voltaje al cual se encuentran todos los elementos, y esta es la resistencia total o equivalente, 1 entre 7 octavos. Y podemos observar que la resistencia equivalente o total de todos los elementos en paralelo, aquí dos rayitas en paralelo, es igual a 1 entre 7 octavos. Por la ley de la herradura, este lo convierte en fracción, 1 por 7 queda en el numerador, y 1 por 8 es 1 por 8 en la parte de arriba y 1 por 7 en la parte de abajo. Entonces queda 8 séptimos de ohms. Esta es la resistencia equivalente o total que siente todo el circuito. Entonces nos piden encontrar la corriente que pasa por R de 8. Corriente en R de 8 va a ser para nosotros, pongo esta división, corriente en R de 8 va a ser igual, de acuerdo a la ley de Ohm, voltaje entre R de 8, voltaje 24 entre la resistencia de 8, por lo tanto la corriente que va a pasar por la resistencia 8, 24 entre 8, 8 por 3, 24, 3 amperes. Esa es la corriente que pasa por este resistor. Entonces 21 pasa cierta cantidad por aquí de corriente, va a pasar 21 entre voltaje entre resistencia. Bueno, lo voy a colocar aquí para darnos una idea del comportamiento. Es decir, la corriente en R de 4 va a pasar 24 volts entre 4, 6 amperes. Corriente que va a pasar por R2 va a ser igual voltaje entre resistencia entre 2, 12 amperes. 6 más 12, 18, 19, 20, 21. Entonces sí se está repartiendo correctamente toda mi energía. Bueno, entonces ahora vamos a aplicar el divisor de corrientes. Todo ese espacio, todo ese tiempo está invertido únicamente si aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff. Ahí está la solución. La corriente que va a pasar por el elemento de 8 ohms es 3 amperes. A este voltaje se encuentran todos los elementos, 24 volts. Aplicando el divisor de corrientes, nuevamente igual que el divisor de voltaje, está constituido por medio de un formulismo. Entonces la corriente en el resistor de 8 va a ser igual a la fuente de corriente por, caso curioso, aquí es la resistencia en donde no quiero encontrar la corriente, entre la suma de las dos resistencias que van a participar. Ah, caray. Entonces únicamente está constituido o está ejemplizado este formulismo divisor de corriente únicamente a la participación de dos resistencias. Aquí están participando 3. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a sacar la equivalencia de la resistencia de 4 y 2. 4 y 2. Déjenlo, pongo por acá. Es decir, voy a encontrar una resistencia equivalente de una resistencia 4 que se encuentra en paralelo con una resistencia de 2, y su equivalente va a ser igual, por medio de formulismo, la multiplicación de las dos resistencias entre la suma de las dos resistencias. Este formulismo sale de la siguiente interpretación, o bueno, lo vamos a considerar así. Lo voy a considerar. Este formulismo sale de aquí. Si tengo yo dos resistencias en paralelo, R de 4 y R de 2, toda su deducción matemática sería la siguiente, recordando que la suma algebraica, una resistencia total de los elementos en paralelo, es igual al inverso de la suma de cada uno de los inversos de la resistencia, de acuerdo pues al todo el criterio observado en la ley de corrientes de Kirchhoff.
Vamos a ver si nos da este formulismo. 1 entre 2. Esto es igual a 1 entre mínimo con un múltiplo de la parte fraccionaria. Si no encuentro rápidamente el mínimo con un múltiplo, pues rápidamente multiplico los dos elementos. Tengo R4 para tener el elemento o el factor R4, R2, me falta R2. Entonces R2 por su numerador, que es 1. Operador más. Tengo ahora R2 para completar R4 por R2, me falta R4 por R4. Entonces resistencia total de todos los elementos en paralelo, dos rayitas en paralelo, va a ser igual. Este le voy a poner 1, es 1 entre 1 para que se convierta en fracción. Este por este y este por este. Los extremos, R4 por R2 por 1 entre 1 por R2 más R4, R2 más R4. Fíjense, entonces si tengo únicamente dos resistencias en paralelo, este es el resultado y es la proposición que estoy acá indicando. Entonces, dos resistencias en paralelo es la multiplicación entre la suma, de acuerdo a esta deducción. Sustituyendo valores, 4 por 2 entre 4 más 2. 4 por 2 son 8, 4 más 2 son 6, por lo tanto resistencia 4 en paralelo con la resistencia 2 va a dar una resistencia total de mitad 4, mitad 3, 4 tercios. Entonces puedo yo tener ahora un circuito únicamente expresado con dos resistencias, es decir, este circuito equivalente, inyectándole una fuente de corriente de 21 amperes en paralelo con dos resistencias. Le quitamos esta información que quedó mal. Ahora sí, entonces 21 amperes que le estamos inyectando a una resistencia de 4 tercios de ohm, 4 tercios de ohms, que está en paralelo con otra resistencia, y la que me interesa pues es la de control, con otra resistencia de 8 ohms. ¿Sí? Entonces, aplicando todo este desarrollo, si aplico este desarrollo de ley de corrientes de Kirchhoff a ese circuito, me va a dar lo mismo con dos resistencias en paralelo. Pero nuevamente reiterando, la ley de corrientes, el divisor de corrientes únicamente aplicado a dos resistencias en paralelo. Ahí están ya las dos resistencias. Por lo tanto, de acuerdo al divisor de corriente, la corriente en R de 8, esta es la que me importa, corriente en R de 8, va a ser igual a la corriente de la fuente, los 21, por la resistencia en donde no quiero encontrar la corriente, que sería la de 4 tercios, entre la suma de las dos resistencias. Miren, 4 tercios más 8. Sustituyo valores, 21 amperes por resistencia de la donde no quiero encontrar la corriente, como está media locochona, ¿no? En el divisor de voltaje era divisor de voltaje, voy a encontrar divisor de voltaje en la resistencia A, por lo tanto es igual a la fuente de voltaje por la resistencia A entre la suma de la resistencia A más la resistencia B más todas las resistencias que tengamos. En cambio aquí es en donde no quiero encontrar la corriente, aquí es donde quiero encontrar el voltaje, ahí está indicado, miren, quiero encontrar el voltaje en RA, pues es por RA, y la corriente ahora va a ser el opuesto a esa resistencia entre la suma de las dos resistencias, 4 tercios más 8. Multiplicando queda 21 por 4 entre, este es un 1, 1 por 3, 3, que está siendo dividido por la suma de 4 tercios más 1. 4 tercios más 1, mínimo común múltiplo de 3 y 1, creo que es el 3, los multiplico rápidamente. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 3? 1 por su numerador, 4 por 1. Más, ¿cuántas veces cabe el 1 en el 3? 3 por su numerador.
Y aquí puedo sacar una división ya de una vez. 21 entre 3, creo que da 7, queda 7 cuartos. Entre 4 por 1, 4, más 3 por 8, 24. Entre 3. Corriente en R8, por lo tanto va a ser igual a 7 por 4, 28, entre 4 más 24, 28 entre 3. ¿Sí? Ahí está. Por la ley de la herradura, a este lo convierto en parte fraccionaria. 21 por 8, por 28, perdón, va a quedar 21 por 28. Y los extremos, 28 por 3, 3 por 28, y nos va a quedar 28 entre 28 a 1, 3 por 1, 3 amperes. Ya está, miren. Y efectivamente es este resultado que tenemos por acá. Como ven, entonces así es la manera de aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Si no tiene ninguna pregunta, aquí dejamos pues el procedimiento. Únicamente pues reiterando, la aplicación del divisor de corriente es únicamente aplicado a un circuito con dos resistencias en paralelo. Ya con 3 o 4, con 3 se hace todo un despapalle. Bueno, si no hay ninguna inquietud, pregunta, aquí dejamos nuestro análisis.